día las aflicciones de este mundo, mis hermanos, van a terminar. Un día van a terminar. Y no se compara con nada, en nada, a lo glorioso que es estar en Cristo, cuando Él regrese y Él levante a los suyos. Si trajo su escritura, quiero que vaya conmigo al libro de a la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola. Y vamos a leer una vez más, por ya tercera o cuarta semana consecutiva, esta sección. Puedo indicar amén. Aunque como usted sabe que vamos a estudiar en primera de Pedro, pues entonces yo creo que ya lo debe tener ahí listo y marcado. Dice la escritura de la siguiente manera: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Y el pasaje para el día de hoy: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que desde aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos acercarnos a ella, y hoy lo hacemos con reverencia, pidiéndote que hables a nuestras vidas, que podamos recibirla como proveniente de Dios y no de un hombre. Quita toda palabra del hombre y pon tu palabra, Señor. Toma al predicador para que pueda ceñirse a lo que enseña tu palabra y no a los deseos de su engañoso corazón. Y toma a aquellos que no te conocen, que están en tinieblas, para que la luz tuya les resplandezca. Que tu espíritu traiga justicia, juicio y arrepentimiento por aquellos que están en ti, en Cristo, para que tu palabra los pueda afirmar en el camino de santificación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Gracias. Es bueno que cada vez que estudiemos esta carta o leamos esta carta, podamos recordar que fue escrita a unos hermanos que estaban dispersos
que estaban pasando por circunstancias difíciles, hermanos que estaban viviendo en carne propia lo que significa vivir la vida cristiana en un mundo pecador. A esos hermanos fue escrita esta carta. Estos dos últimos versículos de esta sección, de este capítulo que vamos a estudiar, nos presentan claramente la identidad del cristiano. Usted se puede preguntar, bueno, ¿quién soy yo? Bueno, Pedro aquí nos va a dar una respuesta. ¿Quién es un cristiano? Nos va a hablar de los beneficios, si usted lo quiere llamar beneficios o privilegios espirituales que tú y yo encontramos por el hecho de estar en Cristo. Todas las posesiones más preciosas que un hijo de Dios puede encontrar, las encontramos en lo que el apóstol Pedro nos quiere decir o nos va a decir en estos dos versículos, una vez más, a hermanos que estaban pasando por persecución. Hermanos que estaban viviendo la consecuencia de vivir en un mundo caído. Hermanos que estaban viviendo, si me permite la expresión, la consecuencia de decir, yo confieso públicamente que soy de Cristo. Y aquí vemos dos cosas a grandes rasgos en estos dos versículos. En primer lugar, Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y en segundo lugar nos dice, no solo eso, nos dice que Dios nos mostró su misericordia, que antes no éramos un pueblo para hacernos ahora su pueblo. Por eso le pusimos al sermón, proclamando sus excelencias, proclamando las grandezas de Dios, proclamando que me sacó de las tinieblas a la luz, proclamando que un día no era su pueblo, pero ahora soy parte de su pueblo. Iba a dar un resumen de lo que hemos visto hasta aquí, pero mejor me lo voy a saltar. Saltémonos lo mejor. Yo espero que usted se recuerde, usted que tiene buena memoria. Pedro comienza el versículo 9 diciendo, mas vosotros sois linaje escogido. O bueno, mejor digamos, dice más vosotros. Note algo interesante con esa palabra más vosotros, antes de pasar al linaje. Más vosotros. La semana pasada estudiamos, o el apóstol Pedro, si lo estuviéramos leyendo de seguido, miramos que la sección anterior el apóstol Pedro termina hablando de los que no creen, de los que rechazaron. ¿A quién? A la piedra angular. Los que examinaron esa piedra angular lo rechazaron. Dice que los que tropiezan con la piedra, dice los que son desobedientes, y eso va a causar en ellos destrucción. Eso es lo que termina diciendo el versículo 8, ¿cierto? Los que fueron también destinados para destrucción. Pero mire cómo comienza esta sección. ¿Más quién? Vosotros. O sea, ustedes. Va a pasar a hablar de otro grupo. Quizás los mismos que menciona el versículo 5. Vosotros también. En el versículo 10 también lo dice, vosotros, que en otro tiempo. O sea, Pedro comienza ahora a hablar. Vosotros, vosotros, ¿quiénes son? Bueno, son los que dice el versículo 4, las piedras vivas. Versículo 5, las piedras vivas. Ese vosotros son los que el apóstol Pedro en el versículo 7 los llama los que han creído. Es fácil estudiar la escritura, ¿no? Vosotros, ¿quiénes vosotros? Pues bueno, los que son piedra vida, los que habló más adelante, los que han creído. A ellos comienza a hablar y de ellos comienza a dar la descripción de lo que son en Cristo y da 4 descripciones que vamos a hablar rápidamente de ellas. La primera dice es, vosotros sois linaje escogido.
A diferencia de aquellos que van a ser destruidos porque rechazaron a Cristo, por su incredulidad, por no haber valorado a Cristo como precioso, ustedes en cambio son un linaje o una raza o una nación escogida. Y ya lo dije en varios sermones, creo que cuando hablamos del el segundo sermón, donde hablamos del versículo 2, lo explicamos. Ser escogido o ser cristiano en la Escritura es básicamente lo mismo. Los cristianos en muchos pasajes de la Escritura son identificados como los escogidos o los elegidos. Es un término totalmente bíblico. No voy a hablar mucho del tema porque ya hablamos suficiente del tema. Yo lo único que quiero hacer es simplemente en esta sección llamar su atención a varios de los versículos donde los cristianos somos identificados como elegidos. Es más, el término cristianos se lo pusieron fue los paganos a los cristianos para burlarse de ellos. Los cristianos eran identificados en la Escritura como los elegidos o los llamados o los escogidos. Por ejemplo, Pedro en el primer versículo, en el primer capítulo, dice que fuimos escogidos según la presciencia de Dios. Ya lo explicamos lo que significa la presciencia, lo recuerdo rápidamente. La presciencia no significa que Dios anticipó lo que iba a pasar y como anticipó que yo iba a creer, me escogió. Eso no significa presciencia. Presciencia lo que significa simplemente es que Dios decidió en la eternidad entrar en una relación salvífica con los suyos. Pero vamos a mirar algunos pasajes. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 48. Mire lo que dice. Los creyentes oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mire lo que dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Romanos 11:5. Voy a leer estos pasajes rápido, así que vaya rápido. Los ingenieros de computador y ustedes, ingenieros de Biblia, les voy a poner a ustedes, porque voy a avanzar rápido. Romanos 11:5, miren lo que dice. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Efesios 1, 3 al 5, un pasaje muy conocido, pasajes que no dejan ningún lugar a duda de que los cristianos en la Escritura son llamados o identificados como los escogidos. Efesios, ¿dónde está Efesios en mi Escritura? Aquí está. Se escapó. Ahí está. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Él quiso, no porque tú y yo hiciéramos algo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Este es uno de los versículos más claros. Si usted quiere encontrar un versículo más claro que este, creo que no lo va a encontrar. Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Lo tiene? En ese sí lo voy a esperar, porque ese sí quiero que lo lean conmigo. Es más, lo voy a leer despacio. Es más, en mi Biblia dice escogidos para salvación el título. No sé cuántos en su Biblia diga también ahí escogidos para salvación, el título que le ponen arribita. ¿Lo tienen? ¿Seguros todos lo tienen? Bueno, mire lo que dice. Pero nosotros, ¿de quién es? ¿Ese nosotros quién es? ¿De quién está hablando?
¿De los paganos o de los salvos? De los cristianos, ¿sí ves? Fácil. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, o sea, a nosotros mismos. ¿De qué vamos a dar gracias? Mira lo que dice. Hermanos amados, por el Señor, que Dios nos haya ¿qué? Escogido. ¿Desde cuándo nos escogió? Dice ahí. Desde el principio. ¿Para qué lo escogió? Para salvación mediante la santificación. Esta santificación aquí es mediante el llamado del Espíritu Santo o la regeneración o el nuevo nacimiento y la fe en la verdad. Da gracias a Dios que haya sido escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿En dónde está la obra del ser humano ahí? En ningún lado. El hombre lo único que tiene que hacer es dar gracias. ¿Por qué doy gracias? Porque Él me escogió. ¿Desde cuándo me escogió? Desde el principio. ¿Para qué me escogió? Para ser salvo. ¿Mediante qué? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. ¿Dónde queda mi obra? ¿Dónde quedan mis méritos? No hay. Uno más. O dos, sí, uno más. Según de Timoteo 2:10. Segundo de Timoteo, ahí adelantico está segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo 2:10. Estoy. ¿Lo tiene? Mira lo que dice Pablo. Por tanto, todo lo soporto por amor a los cristianos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Los identifica como cristianos o cómo los llama Pablo allí? Los escogidos. Así que no se asuste, hermano, cuando se usa la palabra escogidos. No es una doctrina extraña. Ese era el nombre que en muchos momentos y ocasiones a los cristianos, hoy la gente los identificamos como cristianos. Es más, sin ofender a nadie, hasta los católicos dicen que son cristianos. Hasta los testigos de Jehová los meten como cristianos. Hasta los adventistas los meten como cristianos. El término bíblico es o a los escogidos o a los llamados. Otro término que usa mucho la escritura, ¿cuál es? ¿Se acuerda? ¿Quién lo sabe? Rápido, fácil. ¿Cómo? Ok, no, pero hay otro. ¿Cómo? No va a decir. ¿Ah? No. Empieza por ese y termina en ese cuando son los ¿cómo? Los santos. Los santos. Y hay otros pasajes más, si los quieren los anote. Según de Timoteo 1:9, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:15. No lo vamos a leer todos, pero hay más pasajes más. Entonces lo vemos una y otra vez en la Escritura, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo por Dios Padre. Y esta es una doctrina que humilla al hombre y exalta a Dios. Y mira el contraste, mira el contraste. Cuando usted habla de esta doctrina en este tiempo, es motivo de controversia y debate. En la Escritura, cuando se hablaba o se mencionaba esta doctrina, era para traer ¿qué? ¿Para traer qué? Consuelo y paz a los hermanos. Mire si ve el contraste. Hoy usted empieza a hablar de elegidos y escogidos y se arma un descontrol total. En la Escritura, cuando lo mencionaban, los hermanos se llenaban de paz y de alegría. Y usted dice, pastor, ¿y de dónde saca usted eso? Bueno, ¿cómo que dónde saco? Pues de aquí. ¿A quién está escribiendo Pedro? ¿A quién está escribiendo Pedro? Que alguien me diga, que a mí se me olvidó. Hermanos que estaban ¿qué? En persecución. Estaban siendo maltratados, estaban siendo humillados, estaban siendo acusados de un incendio que no habían cometido. Y Pedro, cuando se acerca a hablarles de ellos, ¿de qué les habla? Versículo 1, versículo 2 del capítulo 1. ¿Qué les dice? No se preocupen, hermanos. Ustedes han sido ¿qué? Escogidos. ¿Desde cuándo? Desde el principio.
No se preocupen, hermanos, ustedes han renacido de nuevo. No se preocupen, hermanos, por la misericordia de Dios está sobre ustedes. No se preocupen, hermanos, Dios los va a fortalecer. Lo que antes era una doctrina para traer ánimo y consuelo al pueblo de Dios en las dificultades, hoy la hemos convertido en debate y contienda. ¿Por qué? Yo no sé. No quiero dar lo que pienso, pero no sé. Quizás sea porque como seres humanos queremos crédito. Y lo dije una vez. Bueno, mejor no lo digo. Segundo, ¿qué dice el apóstol? Aquí, no solamente hemos linaje escogido, dice que somos real sacerdocio. Ya en el versículo 5 hablamos un poco del real sacerdocio, así que no voy a decir mucho. Vimos las características de los sacerdotes, hablamos de los sacrificios espirituales que deberíamos presentar. Pero dice que por el poder del Espíritu Santo, tú y yo, hermano, estamos en el templo espiritual que Dios está construyendo para actuar como sacerdotes. Hermano, no importa la función que usted tenga en la congregación, ya sea que usted sea el pastor, ya sea que sea maestro, ya sea que sea ujier, ya sea que sea técnico de computadora o de sonido, ya sea que sea técnico de limpieza, ya sea que sea técnico de cortar el pasto. No importa la labor que usted desempeñe dentro de la congregación, dice el pasaje que eres un sacerdocio real delante de Dios. Has sido llamado para ofrecer sacrificio espiritual a Dios. Y saber de que todos somos sacerdocio real. Ahí no dice, porque somos linaje escogido, pastores, sacerdocio real. No dice, todos, mas vosotros, todos somos escogidos. Si estás en Cristo, por supuesto, todos somos ese sacerdocio real. ¿Sabe una cosa? No hay favoritismos en Dios. Esa falsa idea de que es que yo soy el consentido de Dios. Tú eres el consentido de Dios. Hermano, eso es basura. Todos tenemos acceso ante el Padre por medio del Espíritu Santo. Usted no necesita un pastor del medio de Jesús. Usted no necesita un pastor. No necesitamos un líder que nos represente delante de Dios. Porque mi representante es ¿quién? Cristo. Él intercede por mí. A mí me da nerviosismo cuando en algunos lugares hemos convertido a la gente en pastor dependiente. ¿Qué es pastor dependiente? Bueno, y no me vale malinterpretar, pero entonces compra un carro y que el pastor tiene que orar por el carro. Tiene que orar por la casa que él compró. Tiene que orar por la ropa que compró, por la mascota que compró. Pero la pregunta mía, ¿y por qué usted no puede orar y dar gracias? ¿Por qué? ¿Por qué? Una cosa es pedir apoyo en la oración. Pastor, apóyeme en la oración porque, no sé, porque compré un carro y quiero los pagos para que el Señor me provea por los pagos. Una cosa es eso y otra cosa es, hermano, pensar que porque el pastor ora, Dios lo va a escuchar más a él que a usted. ¿Pero por qué? Si dice que tú eres sacerdocio real, que tienes entrada directa. Y esto no es para que diga, el pastor no quiere que le pidamos que no, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo no quiero es que usted se vuelva pastor dependiente, que si entonces yo no oro por usted, entonces usted cree que ya Dios no lo escuchó. Gente que pasan al frente en algunos lugares y si el pastor no ora por esa persona, ay, y por mí no oró y por su tal no se oró, pero ¿qué tiene que ver? Ore usted. A usted también lo va a escuchar. Son cosas extrañas que hemos ido metiendo, no sé por qué, que causan nervios. Todos somos real sacerdocio. Tú tienes entrada. Y esto es algo que desde el Antiguo Testamento se está identificando. Vaya conmigo a Éxodo rápido, capítulo 15, versículo 6. Mira lo que dice.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y es claro, hermano, que el apóstol Pedro está aplicando este título que fue usado a Israel. Lo aplica ahora a los cristianos que están vinculados con Cristo, versículo 4 y versículo 6. Aquellos que estamos vinculados con Cristo, que es la piedra viva, la piedra angular, ahora se nos da el título de que somos ese sacerdocio real. Somos sacerdocio real porque estamos vinculados o estamos unidos a Cristo. ¿No es 19? ¿Yo qué dije? No, es 19. No, 19, 6. No, sí, 19, 6. Dije 15, bueno, I'm so sorry. Es 15, ¿ves? Perdón. Es 19. Tengo el 15 en la mente. No, es 19. Es Éxodo 19, versículo 6, por si, bueno, los confundí. Me aculpo. En tercer lugar, dice el apóstol, no solamente eres linaje escogido, real sacerdocio, dice eres nación santa. ¿Cómo así nación santa? Bueno, ¿qué significa? Que hemos sido apartados, ¿para quién? Para Dios. Eso es la palabra santo. Yo sé que en la tradición ha utilizado esa palabra santo y le ha dado un enfoque totalmente diferente, ¿no? Pero en la escritura al cristiano se le identifica como santo. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. Ya no eres propiedad de Satanás. Ya no eres esclavo del pecado. Hemos entrado en una nueva relación con Dios. Posicionalmente Dios nos ve como santos en nuestra posición. Así que debemos vivir a la altura de lo que somos. Somos una nación santa. Entonces hemos sido apartados para Dios. Esa es nuestra posición. Ahora apartados para Dios. Pero también debemos vivir cada día a la altura de esa posición. Es decir, lo que se conoce en la vida cristiana como la santificación progresiva. Si soy santo posicionalmente, soy santo. Pero en mi vida cristiana tengo que vivir una vida de santificación o en santidad. ¿Qué es santificación? Que cada día me voy a ir pareciendo más y más ¿a quién? A Cristo. Que cada día esas viejas prácticas que practicaba van quedando atrás. Que cada día voy a vivir una vida que agrada y exalta a Dios. Y el final de esa santificación es que Cristo nos va a presentar delante del Padre como una esposa sin mancha, limpia delante de Él. Nadie puede decir, ya terminó mi proceso de santificación. Es que nadie lo puede decir porque el único que lo puede decir es el que está muerto. Porque ya, cuando murió, terminó su proceso de santificación. Pero mientras estemos vivos, seguiremos en ese proceso. En cuarto lugar, dice el apóstol, somos un pueblo adquirido por Dios. Pedro puede tener en mente algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice, vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos. En Isaías 43, versículo 21, dice, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicaré. Y mira algo interesante. Dice, este pueblo yo lo creé. ¿Y para quién lo creé? Para mí. También puede aparecer, no lo vamos a leer, pero los que toman nota, Tesalonicenses 7:6, Deuteronomio 7:6, Deuteronomio 14:2, Deuteronomio 26:18, Malaquías 3:17, muchos lugares donde hace referencia a ese pueblo que es de Dios. Ahora mire la palabra que dice pueblo adquirido. Esta palabra adquirido significa comprar por precio.
Y es la misma palabra que se usa en Efesios capítulo 1, versículo 14. Efesios capítulo 1, 14. Donde mire lo que dice. Dice pero que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. ¿Qué significa? Que si tú estás en Cristo, estás unido a Cristo, has sido comprado por precio. Le perteneces a Dios porque Él pagó el precio. ¿Cuál fue el precio? Vamos a Hechos 20, 28, ahí encontramos la respuesta. Hechos 20, 28, 1 Corintios 6, 20, por si se lo encuentra por ahí le pone una marca. Y Tito. Hechos 20, 28, mira lo que dice. ¿Dónde está? Tito 28, Hechos 28. ¿Lo tiene? Dice, ¿qué dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Y cuando hablamos de su sangre, estamos haciendo referencia a que entregó ¿qué? Su vida. Corintios, 1 Corintios 6. Es su iglesia, no es la iglesia del pastor. Ahí se me dice la gente, es que yo no voy a ir a su iglesia. Le dije, pues no va a ir porque yo no tengo iglesia. Es la iglesia de Cristo. Bien has dicho, ahí sí tengo que decirle, bien has dicho. No vas a ir porque yo no tengo iglesia. La iglesia de Cristo. 6:20, miren lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Téngalo bien claro, porque ahorita le voy a dar la aplicación. Tito 2, 14. ¿Lo tiene? Miren lo que dice Tito. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, somos su posesión. Dios, por su soberana voluntad, nos eligió, nos escogió, nos llamó, nos santificó, pagó el precio por nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, mi vida, si estoy en Cristo, le pertenece a Él. Ese cuento de que quizás muchos de los que estamos aquí lo hemos dicho, y quizás muchas veces se lo hemos dicho a nuestros papás cuando estamos enojados con los papás, es más, se lo voy a hacer específicamente, muchas veces uno se lo dice a los papás cuando uno está en el tiempo del enamoramiento y los papás no están de acuerdo. ¿Qué es lo que uno dice? Es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que quiero. Bueno, si estás en Cristo, guess what, diría en inglés. No es tu vida. Eres simplemente un ¿qué? Un administrador de esa vida que le pertenece a Dios. Por lo tanto, el día de mañana vas a tener que dar cuentas a Dios de cómo administraste tu vida. A veces nos llenamos la boca, es que es mi hijo.
¿Quién dijo que era suyo? ¿O mío? ¿De quién es? Yo simplemente soy un administrador. Y un día voy a tener cuentas de cómo administré lo que Dios me puso en mis manos. Esa herencia o ese terroncito de azúcar, como les llamo yo. Vamos a dar cuenta de cómo administramos la vida. Así que abramos el ojo, mis hermanos. Ese concepto pagano de que es mi vida y yo qué hago con mi vida, lo que se me da la soberana voluntad, es bueno irlo corrigiendo. Porque aparte de que no es ni siquiera tu vida, eres templo del Espíritu Santo donde Dios habita y eres parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Así que cuando tú haces con tu vida lo que se te da la gana allá afuera, también estás haciendo quedar mal la iglesia de Cristo allá afuera. Porque allá no van a decir, así es que es sutano, van a decir el Calvario. Son todos los del Calvario. Tenemos unos tremendos privilegios y grandes responsabilidades. Yo he optado una frase que escuché en una película y creo que ustedes muchos la han escuchado y esa es parte de mis sermones constantes a los 3 hijos míos que tengo y a algunos hermanos de la congregación se los he dicho una y otra vez. Pero con gran poder viene una ¿qué? Gran responsabilidad. ¿Cómo se dice en inglés? Great power comes with great responsibility. Algo así. With great power comes with great responsibility. There we go. Spider-Man. Yo se las repito constantemente a ellos. Se graduó mi hija, le dije, mi hija, ya acabó una cosa, mayor responsabilidad, tienes mayores privilegios, mayor es tu responsabilidad. Tenemos grandes privilegios como hijos de Dios, pero mayor es nuestra responsabilidad. Y entre más aprendamos de la palabra, ¿qué pasa? Mayor. Si a ustedes los entretuvieran cada 8 días con profecía de prosperidad y todas esas cuestiones, pues, pero entre más estudies la palabra, mayor es tu responsabilidad delante de Dios. Más te van a demandar, como dice allá mi señora madre. Y mira algo interesante, volviendo aquí a Pedrito, estos privilegios tienen un propósito definido, que está definido por 2 palabras, dice, ¿para qué? Mas vosotros, ustedes, Iglesia del Calvario, hablando de la iglesia local, son linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios. ¿Saben para qué? Para que sean prosperados y vivan en victoria. Dice, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que te llamó. ¿De dónde te llamó? De la tiniebla a la luz o a su luz admirable. Para eso es que eres un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. No es para más. ¿Para qué se refiere Pedro cuando dice tinieblas aquí? O oscuridad, como usted lo quiera, no sé cómo lo han traducido otras versiones, oscuridad. Hermano, es el estado de los no regenerados. Amigos, si tú no estás en Cristo, si tú no has llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento, tu estado en este momento, espiritualmente hablando, estás en oscuridad. Y no solo eso, estás bajo el dominio del príncipe de la oscuridad o de las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de la oscuridad o de las tinieblas? Satanás. Todos los que estamos en Cristo hoy, un día estábamos en ese estado. Pero las tinieblas, tanta cosa que podríamos decir, déjeme decirle 2 cosas. Significan ignorancia y inmoralidad. Es decir, si tú
no estás en Cristo, estás en oscuridad espiritual y estás en oscuridad moral. Pastor, ¿qué es oscuridad espiritual? Oscuridad espiritual significa que no puedes ni ver ni entender la verdad de Dios. No puedes ver la belleza de Cristo. Por eso dice aquí el versículo 8 que tropiezas con la verdad. Por eso Corintios dice que para los que están en tinieblas, Cristo es locura. ¿Cuántos de los que están aquí, si son honestos, pueden decir que en el pasado decían, cristianismo, wow, ni que estuviera loco o loca? Yo no voy a estar con esos locos, es más, voy a usar un término, aunque no lo sepa, pero yo qué voy a ir a una iglesia a estar dándole dinero a ese pastor para que compre carro, casa y moto. Es más, no quiero ni hacer la encuesta, mejor ni quiero hacerla. Pero nomás con las caras que veo de algunos estoy diciendo, eso soy yo, pastor. O era yo, eso sí, esa hermana, gracias. Ese era yo. No querías nada. Y hoy hay mucha gente que no quiere nada de Cristo. Oscuridad espiritual. Y oscuridad moral, hermano, significa que no podías ver la justicia de Dios. Que no puedes hacer lo que Dios pide que hagas. No es hacer, cuando la gente hacer el bien, la gente piensa que es hacer el bien es dar comida. Bueno, sí, eso es hacer bien. Pero en términos de Dios, hacer el bien, hermano, téngalo bien claro. Hacer el bien en términos bíblicos es hacer lo que Dios pide. Eso es hacer el bien. No es ir a dar comidas, eso es bueno. A los pobres. Eso es bueno, sí. Pero eso lo hace cualquiera. Hay mucha gente que mejor sigo aquí para no desviarme. De esas tinieblas nos sacó Dios, o te sacó a Dios. Si tú no estás en Cristo, lo siento, pero todavía estás allí. Porque no sabías lo que era correcto. No sabías lo que era correcto, voy a aclarar. No sabías lo que era correcto delante de Dios. Es más, no sabías que estabas en tinieblas. No sabías que estabas muertos en delitos y pecados. Es más, me atrevería a decir, y estoy seguro que más de uno me va a decir aquí, es más, tú creías en ese momento que estabas bien. Yo estoy bien, no le hago mal a nadie. Un día alguien dijo por ahí, pero ¿para qué quieren que vaya? Si yo vivo mejor que viven los cristianos, así dijo. Yo vivo mejor que muchos que van a esa iglesia. Es más, yo hasta tengo papeles y ellos no tienen papeles. O sea, yo vivo bien. ¿Sí ve? Esa es la ignorancia, esa es la oscuridad, perdón, intelectual. Esa es la ignorancia espiritual o oscuridad espiritual. Esa es la oscuridad moral. Antes de llegar a Cristo estábamos en oscuridad espiritual, social, moral. Únicamente por la misericordia de Dios es que dice Pedro ahí que nos llamó a su luz admirable. Esa es la salvación, hermano. Fuimos traídos a la luz. Es decir, que ahora entendemos lo que antes no entendíamos. Y yo he hablado con algunos de ustedes que hoy que han entendido la luz dicen, ¿cómo es posible que yo pensaba de esa manera? A muchos que lo he escuchado decir, gracias a Dios que me sacó de allí donde pensaba que estaba bien. Hoy ya entiendes lo que realmente es Cristo. Antes te burlabas y te parecía ridículo Cristo. Sí, yo nunca me burlé de él, pastor. Yo lo arrullaba en los brazos. ¿Y qué más burla que esa? No, pregunto yo. ¿Qué más burla que tomar al Cristo de la gloria, que está sentado en gloria, en autoridad, poniéndolo como un bebé, indefenso, como una estatua, y estar ahí, arrurú mi niño, arrurú mi ya? ¿Qué más burla que esa? Pregunto yo. ¿Qué más burla que esa? No servimos a un Dios de muertos, servimos a un Dios de vivos.
¿Qué más burla que rechazarlo cuando le hablaban de Cristo y tú decías, yo me quedo con mi religión? ¿Qué más burla que esa? ¿Qué más burla que caminar el 12 adorando a la madre de él? ¿Qué más burla? ¿Quiere que siga? Pero hoy, verdaderamente para ti Cristo es precioso. Lo amas, quieres estar con Él, quieres deleitarte en Él. Ahora ya no lo ves en un pesebre, ahora ya no lo arrullas aquí, ahora lo quieres tener en tu corazón. Lo glorificas con tu estilo de vida. Y una vez más, hermano, perdóneme que yo sea tan reiterativo en esto y quizás me vuelva ya cansón, pero tengo que hacerlo. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien te llamó. No, tú no saliste solo por tus propias fuerzas. Fue Dios el que abrió tus ojos para que pudieras ver. Fue Dios el que abrió tu entendimiento para que pudieras entender, para que pudieras ver tu condición. Fue Dios el que te mostró que estabas muerto en delitos y pecados. Él es el que te llama. Y sabe, de hecho, cada vez que usted vea la palabra llamado o llamados, hermano, es la iniciativa de Dios para salvar. Donde usted lo encuentre. Es más, el apóstol Pedro aquí lo usa constantemente en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 15, capítulo 2, versículo 21, capítulo 3, versículo 9, capítulo 5, versículo 10. Es un llamado eficaz a la salvación. Entonces dice Pedro que Dios nos llamó, que Dios soberanamente nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no solamente es una luz cualquiera, es una luz admirable. Es muy parecido a lo que dice Colosenses 1:3. Miren lo que dice rápidamente. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Alabado sea el Señor. Pablo usa otro término. Reino de las tinieblas, ¿al reino de qué? De su Hijo amado, reino de luz. Entonces ahora que estamos en la luz, tenemos un entendimiento intelectual. Tenemos un carácter moral diferente. Sabemos qué es lo correcto. Podemos, y no solamente eso, tenemos el poder, la capacidad de hacer lo correcto. A veces fallamos y hacemos lo incorrecto, pero tenemos la capacidad de hacerlo. Y tenemos conocimiento, tenemos obediencia, porque los dos son parte de la luz admirable, esa luz que nos faltaba. Entonces, mire qué hermoso. Somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que ha sido rescatado por Dios, somos sacerdotes espirituales, somos su posesión. Y ahora sabemos qué es lo que Dios quiere y tenemos la capacidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tremendo privilegio. Mayor nuestra responsabilidad. El incrédulo no. El incrédulo está en tinieblas. El incrédulo camina en oscuridad. El incrédulo ama la oscuridad, ama su pecado. Se esconde en sus malas obras o se esconde en los pecados de los demás. No quiere saber nada de la luz. Juan 3, creo 18 o 19 o por ahí, por esos lados, lo dice claramente. No aman la luz porque la luz expone sus tinieblas o su pecado. Pero miren lo que dice el texto. Volviendo a nuestro pasaje, para que anunciéis. ¿Sabe lo que significa esta palabra anunciar? Significa lo que tú y yo hacemos todos los días en las redes sociales. Publicar. Anunciar significa publicar. Publica, dice, las virtudes. Dicen los expertos que estas virtudes es la capacidad de hacer actos heroicos. Oh, sí, claro, pastor, nosotros sabemos que Dios tiene poder y yo no estoy hablando de cosas así, no. Estoy hablando de otros actos heroicos. Pastor, ¿y qué de acto heroico está hablando? Bueno, estoy hablando de sacarte a ti de la tiniebla y ponerte en la luz admirable.
De eso estamos hablando. De que tomó un muerto y le dio ¿qué? Vida. De que tomó un muerto o un ignorante y le dio conocimiento. Y ahora lo está santificando y lo está formando cada día a la imagen de su Hijo. Y que un día lo presentará delante del Padre perfecto, perfectamente terminado. Como un letrero que ponen por ahí: soy un cristiano en construcción. Hermano, también sus virtudes es publicar sus atributos. Esas características únicas de Dios, que son inherentes a su carácter, o sea, que le pertenecen a Él. Publicar esas virtudes. Pastor, ¿y cómo podemos publicar las virtudes de Dios? Hermano, en todo lugar. Porque aquí en la congregación es fácil abrir nuestra boca, los que la abren, porque algunos solamente la abren pero para bostezar, y decir: oh, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Pero ¿en dónde más publico sus verdades? En el trabajo. Hermano, cuando tú eres puntual en tu trabajo, cuando trabajas con sinceridad, cuando das lo mejor de sí para ese trabajo porque te están pagando por ese trabajo, hermano, tú allí estás publicando las excelencias de un Dios grande. En los matrimonios cristianos, hermanos, en nuestros matrimonios debemos proclamar las excelencias de Dios por medio de nuestros matrimonios. ¿Sabe cuántos matrimonios se destruyen dentro de las congregaciones cristianas? Donde hoy no se sabe qué es más rentable en el matrimonio, si ser cristiano o no ser cristiano. Porque se desbaratan más los matrimonios cristianos que los no cristianos. Y ahí somos llamados a proclamar las verdades de Dios. Nuestra familia, las familias cristianas. Que podamos ser ejemplo, que la familia, no sé, el apellido que usted quiera, pueda ser ejemplo. Que la conducta de mi familia pueda ser ejemplo, pueda yo proclamar por medio del comportamiento de mi familia las bondades de Cristo. Y aquí nos metemos en cosas complicadas, porque mejor no nos metamos en cosas complicadas, dejémoslo hasta allí. Pero hermano, que la familia de la iglesia del Calvario al menos podamos proclamar las verdades de Cristo siendo ejemplo a otras familias. Que otras familias puedan voltear a mirar a nosotros y decir: wow, mire cómo esta familia. No que no digan lo contrario. Yo ni miro para allá porque dicen que son cristianos y mire cómo se la pasan. Mejor sigamos aquí. Los niños, los jóvenes, en su escuela, niños jóvenes, ustedes en la escuela deben proclamar las excelencias de Dios. Que tus compañeritos puedan ver en ti que Dios está obrando en tu vida, que Dios es grande. Jóvenes, en las relaciones interpersonales, debemos proclamar la excelencia de Dios. Que la gente pueda ver que en la forma en que tú te relacionas con el sexo opuesto, Dios pueda ser exaltado. Que cuando alguien vea tus relaciones puedan decir: wow, yo quiero que cuando mis hijos crezcan, sus relaciones de amor sean así, tan santas, tan puras. No que digan lo contrario. Que te usen como ejemplo de lo que debes, de lo que otros quieren ser, y no como ejemplo de lo que no se debe hacer. Es bueno. Tenemos que proclamar las grandezas. Y no solamente cantar aquí el domingo. Ese es mi estilo de vida en todo lugar. Mire el versículo 10. Mas vosotros
que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, esto es una profecía, perdón, Pedro aquí está haciendo referencia a la profecía de Oseas, al profeta Oseas ahí. Si usted no ha leído la historia, le recomiendo que vaya y lea la historia de Oseas, para que tenga la foto completa de qué es lo que está pasando allí. Porque Dios le dice al profeta Oseas, mira, vamos a ilustrar algo interesante. Y Dios le pide al profeta, al hombre de Dios, que vaya y se case con una mujer de una profesión un poco desagradable. Si usted no sabe lo que es un poco desagradable, pregúntele a su papá, pastor, Pepa, ¿cuál es la profesión de esa mujer? Y ya su papá le explicará, o su mamá. Pero le recomiendo que lea la historia, para que usted vea la profesión de esta mujer y la cosa. Pero en el capítulo 1, versículo 6, dice el profeta, concebió ella otra vez y dio a luz una hija, ya está la segunda, y Dios le dijo, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. Versículo 8 y versículo 9. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concebió y dio a luz un hijo, y Dios le dijo, ponerle por nombre Lomai, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo, ni yo seré vuestro Dios. A estos dos hijos, el primero se llama Lo-ruhama, significa no compadecida. Bueno, ¿quién le pondría a su hijo así? No compadecido. Y el otro, el tercero, le puso lo ame, por ahí, yo no sé cómo pronunciarlo. Y le dice, no, pueblo mío. Y el apóstol llama la comparación de la ilustración del profeta Oseas y lo pone y lo aplica al nuevo pacto de los creyentes, de los gentiles y los judíos. No eran compadecidos, no eran mi pueblo, pero ahora Pedro dice, Dios por su misericordia, ¿ahora qué? Son mi pueblo y ahora son tendré misericordia de ustedes. Esto lo podemos relacionar cuando Pablo, allá en Romanos 9:15, dice a Moisés, porque Pablo cita a Moisés, dice, porque él dice a Moisés, no tendré misericordia, pero tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Y miren lo que dice el versículo 23 al 26 de Romanos 9. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también dijo en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Tanto Pedro como el apóstol Pablo, los dos apóstoles, se refieren a la iglesia que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. El apóstol Pablo en Efesios dice que ya no son más dos pueblos, es un pueblo, que él rompió la barrera. Pueblo tanto de judíos como gentiles. Dios tiene un solo pueblo, Dios no tiene dos pueblos. Y el apóstol Pablo dice aquí, Pedro dice aquí, que todo lo hizo, ¿por qué? Por misericordia. Ya hablamos mucho de ese tema en otras ocasiones, pero hay dos tipos de misericordia.
hay una misericordia general, que es la misericordia que Dios tiene por todos, ¿no? Eclesiastés, Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca te cayeron sus misericordias. Mateo 5:45, no lo leo todo, pero dice ahí que Dios hace salir el sol ¿sobre qué? Sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Salmo 145, versículo 9, que dice: Dios bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Así que, hermano, el mundo entero disfruta la misericordia de Dios. Yo soy de los que creo que muchas de las bendiciones que el mundo disfruta el día de hoy son a consecuencias de ¿qué? De las bendiciones o de la gracia que los salvos reciben. Que Dios en su gracia por los suyos alcanza bendiciones para ellos. Esa es la misericordia general. Pero hay una misericordia salvífica, que esa no la experimentan todos. Esa la experimentan simplemente un grupo de personas. Son los que Dios vio en su miseria, en su pecado, muertos en delitos y pecados, los vio camino al infierno y decidió extender su mano para salvarlos de allí. Miren lo que dice Tito 3:5. Tito 3:5, miren lo que dice. Y este pasaje pues nos humilla un poco este pasaje, pero pues ¿qué más? Tenemos que aceptarlo y decir amén. Dice: quien nos salvó por tus obras de justicia que has hecho. ¿Dice así? No. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tan, 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 tan. Humillados totalmente. ¿Sino por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento, por la renovación en el Espíritu Santo. Mira lo que dijo Arthur Pink sobre esto. La misericordia surge únicamente del placer imperial de Dios. Alguien preguntará: pastor, ¿y por qué en Romanos 5, 9, 15 dice eso? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué dice eso? Yo no sé, pero le puedo contestar con el versículo 20, donde quizás el apóstol Pablo, pensando en que tú y yo íbamos a hacer esa pregunta, nos contesta en el versículo 20. Mas antes, hombre, o Dixon, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo forjó: ¿por qué me has hecho así? Hermanos, somos privilegiados. Eso dice Efesios 1:3. Bendito el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. ¿Quiénes somos en Cristo? Eres un linaje escogido. Eres una nación santa. Eres un real sacerdocio. Eres un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie o publique sus verdades por todo lugar. Termino con esta frase de John Piper. Dios nos ha dado su identidad para que su identidad sea proclamada por medio de nosotros. Dios nos ha dado su identidad para que su identidad sea proclamada por medio de nosotros. Ponga sobre sus pies. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que somos en ti. Te pedimos, oh Dios, de que cada día podamos caminar a la altura de lo que somos.
que podamos ser dignos representantes tuyos en nuestros trabajos, con nuestros matrimonios, con nuestras familias, en las escuelas, en nuestras relaciones interpersonales. Señor, y aquellos que no te conocen, aquel niño, aquel joven, aquel adulto que todavía no ha llegado a ti en fe y en arrepentimiento, que todavía está muerto en delitos y pecados, oramos para que tú extiendas tu mano salvífica. Señor, y así como un día nos sacaste de las tinieblas, los puedas sacar de las tinieblas a ellos a tu luz admirable. Señor, abre su entendimiento para que puedan entender tus verdades y puedan encontrar salvación en ti. Padre, gracias. Gracias, eterno Jesús. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria.